Pues nada, como iba diciendo, con respecto a los almohades, ya se refiere más a lo que serían los siglos posteriores a los reinos de Taifa de Sevilla, siglos XII y XIII. Estamos hablando de ya no una división o subdivisión de diferentes reinos musulmanes en la península ibérica o en el norte de África, sino de ya un imperio unificado, cuya capital era Sevilla. De ahí la importancia y el hecho de que os lo esté explicando aquí de manera tan pormenorizada. La capital era Sevilla y tenía los territorios todavía que quedaban musulmanes en la península ibérica y también todos los del norte de África, lo que pertenecería a la antigua provincia romana de la Mauritania y toda la zona del Sáhara, Marruecos, Argelia, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, pues precisamente de esta época almohade sí que se han conservado más restos en la Sevilla actual. Ya os dije que de la Sevilla hispano-musulmana de los primeros siglos no queda nada por culpa de los vikingos porque arrasaron con todo, pero de esta época sí que quedan algunas cosas que son de hecho de los monumentos más emblemáticos que hay en la ciudad. Por ejemplo, la Torre de la Plata, que ya sabéis que el nombre se le queda porque se intercambiaban ahí en la torre pues el material que llegaba de América, que era la cochinilla, que servía como tinte natural de la ropa por monedas de plata. Y también la famosa Torre del Oro, pero no Torre del Oro porque en el futuro llegaran ahí los galeones al puerto de Sevilla con el oro de América, ni mucho menos. Esa es una de las teorías más chorras que se han inventado dentro de toda la leyenda negra. Lo de Torre del Oro era porque ya en época musulmana la Torre del Oro conectaba con otra exactamente igual en el barrio de Triana con una gran cadena de hierro. Y cuando los que venían a la ciudad querían comerciar hacia el interior con los barcos, para destensar esa gran cadena de hierro, lo que hacían era pagar un tributo de monedas de oro. De ahí el nombre de Torre del Oro. Bueno, empiezan con las chorradas de, no, es que el sol daba sobre ella y se reflejaba en el río como si estuviera dorada. Eso para un poema o literatura queda muy bien, pero históricamente hablando, obviamente, no tiene ningún sentido. Yo os digo la versión que en la actualidad es la más probable históricamente hablando. Ahora mismo en el futuro saca una nueva y te dicen que es la verdadera y la absoluta, pero yo de momento os tengo que decir la que se ha investigado en última instancia. Y como no también el puente de Triana, que no es el actual es el de hierro que construye Eiffel, el de la Torre Eiffel, en el siglo XIX, con la reina Isabel II. Pero antes de eso, la primera conexión sólida que hay entre la orilla de Sevilla y el barrio de Triana va a ser el puente de barca famoso, el primer puente de Triana, y eso es obra de los almohades, básicamente para controlar quiénes eran los musulmanes que se iban ahí a Triana para beber alcohol, que es con la historia que os había contado en el vídeo anterior de Al-Mutamid, ya está. Pero ese puente de barca dura desde los almohades hasta el siglo XIX, dura muchísimo tiempo, porque ya sabéis que el río Guadalquivir oscilaba en cuanto a altura y caudal, porque el río Guadalquivir es un río, digamos, marítimo, ya os lo he explicado un millón de veces, por la cercanía con el Océano Atlántico, pues el puerto de Sevilla sigue siendo en la actualidad un puerto marítimo interior, de ahí que si sube la marea, pues en aquella época, sobre todo que no había ninguna presa y ninguna esclusa que controlara la altura, pues podía aumentar o descender y un puente de barcas venía siempre estupendamente. Y como no también, tanto del Palacio Real, el Alcázar, como de la antigua Mezquita Grande, lo que es la catedral, también hay restos de esa Sevilla almohade. Hay algunos edificios dentro del Alcázar que son tal cual del periodo que yo estoy diciendo del siglo XII y XIII, que no se derrumbaron con el terremoto del Cabo San Vicente en Portugal en el siglo XIV. Y también lo que quedó, que no se derrumbó en ese terremoto que os acabo de decir, de la antigua Mezquita Grande, lo que es el patio de abluciones, que se conoce como Patio de los Naranjos, y también el antiguo alminar o minarete de la mezquita, que hoy todo el mundo conoce como el monumento más famoso de Sevilla, que es la Giralda, ¿vale? Al final se le ha ido quedando siempre el apodo más que el nombre propio. Patio de abluciones, donde se lavaban los musulmanes antes de entrar al rezo, pues Patio de los Naranjos por el comercio que tenían con China los musulmanes en aquella época. Le dijeron los chinos que quien tuviera naranjo en su ciudad le traería mucha suerte y muchas fortunas. Por eso lo llenan todo de naranjos, incluyendo este patio. Y el alminar o minarete de la mezquita, bueno, pues originalmente no tenía las campanas que estáis viendo. Ya eso lo he repetido un millón de veces, tanto en religión, los que habéis estado en religión conmigo, como en historia. Para los musulmanes las campanas es un elemento del diablo, está relacionado con el mal. Entonces, en un edificio enteramente musulmán, nunca te vas a encontrar con campanas. De ahí que sea un añadido posterior. ¿De qué manera llamaban al rezo entonces los musulmanes? Bueno, pues con el muedín o el muecín,
que subía 5 veces al día para llamar al rezo. De ahí que la Giralda por dentro se accede por rampas y no por escaleras, para que no le diera un infarto en aquella época. Y pudiera subir con una mula o con un caballo. Lo del añadido del campanario fue una manera de cristianizar el antiguo alminar que ya se convierte en torre de la catedral cristiana. Nada, 24 campanas gigantescas arriba. Y por si no había quedado claro que ya el edificio era cristiano, pues la veleta tan famosa que hay en lo alto, que todos reconocéis con el apodo de Giraldillo o Giraldilla, pero que su nombre propio, su nombre real, era el de Victoria de la Fe Cristiana o Triunfo de la Fe. Porque yo, como ya os he dicho muchas veces en clase, hablamos de épocas en las cuales la mayoría de la gente no sabía ni leer ni escribir, así que el poder de las imágenes era importantísimo. Y si tú dejabas un edificio musulmán tan grande en una ciudad que ya era cristiana, se tenía que ver también que habían vencido a los cristianos. De ahí lo de la victoria cristiana justo arriba. A cuento de que lo de Giraldillo o Giraldilla, bueno, pues ya sabéis que no somos nada originales poniendo nombres a las cosas. Entonces, como arriba hay una veleta que gira con el viento, de ahí lo de la Giraldilla o el Giraldillo. Y como la torre tiene una giraldilla a lo más alto, pues al final se le queda el nombre de Giralda, ¿vale? Ya está, sin más. Son, ya os digo, los elementos del periodo almohade que se han conservado mejor, que más reconoce la gente y esa carencia de lujo se debe precisamente a ese retorno que pretendían los almohades al Islam más puro, no solo a cumplir bien las normas del Islam, sino que no se observase ningún lujo por fuera y tampoco por dentro. De ahí que se utilizaran materiales tan baratos, pero a la vez que fueran tan duraderos que nos ha llegado prácticamente hasta nuestros días, y también la reutilización de edificios romanos que había, como precisamente el antiguo foro de las corporaciones, de ahí que en la base de la Giralda haya muchas de las lápidas o altares de ese antiguo foro, o que todas las columnas que decoran las giraldas sean también de época romana. Eso es lo que en arqueología se conoce como material de acarreo, reutilización. Y esa falta o carencia de lujo era muy, muy, muy propia de estos almohades, que es que se diferencia mucho, y por eso lo digo, de otras ramas de los musulmanes en España, como cuando os hable, por ejemplo, de los nazaríes de Granada, donde ellos, es verdad que no querían lujo que se viese por fuera, pero sí que era todo muy lujoso por dentro, ¿vale? Así que nada, espero que os haya quedado claro todo este resumen de la Sevilla almohade. Y ya la siguiente parte pertenecería a la caída de los almohades y la reconquista cristiana, la devolución del cristianismo a la ciudad 500 años después de que fuese arrebatada en aquel 711, cuando estaban los hispanos romanos y los visigodos cristianos de aquella época.